Para ello pido, por favor, la presencia de nuestro querido colega de Colombia, Luis Osvaldo Parada, que por favor nos acompañe y nos comparte esta historia y evolución de la seguridad en la humanidad. Les recuerdo que su currículum lo podrán encontrar en la página web de nuestro evento. Muchísimas gracias, Luis Osvaldo Parada, y démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Espero que no se me disperse demasiado el escenario. Sé que ya a esta hora de la mañana, aún 10 minuticos para que se acabe la mañana, bastante cansados. Sí me pidieron que acortara un poco mi presentación porque vamos retrasados en horario ya más de una hora. Sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al presidente Gabriel Bernal por esta maravillosa invitación. Muchas gracias, Gabriel. A nuestro presidente José Jacobson, presidente de la FEPACET, muchas gracias. A nuestro presidente Andevid Colombia, Tamayo, ¿dónde estará nuestro gran amigo? Gracias por venir. Y en general a todos los asistentes. Bueno, generalmente en mis presentaciones tengo la particularidad que me vienen presentando como excónsul de Colombia. Y ustedes dirán, pero ¿por qué un excónsul de Colombia nos viene a hablar temas de seguridad privada? Realmente mi historia en la seguridad privada, yo fui presidente de Andevid por más de 8 años, soy empresario de la seguridad en Colombia con una antigüedad de ya de más de 39 años y me he dedicado a los temas de la seguridad privada a nivel latinoamericano, incluso ocupé la presidencia de la FEPACET por más de 5 años. Entenderán que este pues es un pequeño resumen de lo que ha sido mi trasegar en la seguridad privada y por ello me han invitado a compartirles esta conferencia que los va a sacar un poco de la rutina de lo que hemos venido pensando en estos 2 días. En estos 2 días hemos tenido a nuestros vigiladores, a nuestros entes de control, a empresarios, pensando en lo que somos hoy en día como seguridad privada y qué va a ser nuestro futuro en la seguridad privada. Hoy yo los voy a invitar simplemente como para que nos relajemos, a que pensemos en qué es para nosotros seguridad privada, en conceptos básicos, no tan elaborados, sino en los conceptos básicos que nos pueden llevar a la evolución de dónde viene la seguridad privada. Entonces también los que me quieran ayudar con esos conceptos básicos, ¿qué es para ustedes seguridad? Seguridad puede ser el sentirse seguro, puede ser un grado de certeza, puede ser conocimiento, tranquilidad. Para ustedes, ¿qué es seguridad? Si alguien me quiere ayudar, ¿qué es seguridad para ustedes? Protección. ¿Se sienten protegidos cuando hablan de seguridad? Estar convencidos de algo, tener esa convicción. Eso es seguridad. Confianza, por supuesto. Hay que tener confianza para nosotros decir que tenemos seguridad. ¿Pero qué es seguro? Seguro es infalible, libre de peligro, libre de daño, libre de riesgo. Como ustedes se pueden dar cuenta, son conceptos básicos, pero que nos pueden ir aterrizando en lo que es la evolución de la seguridad privada. Por supuesto que el seguro es algo indubitable, algo que no admite dudas. Y para poder entrelazar esos conceptos de la seguridad con lo privado, ¿qué es lo privado? Lo privado es lo particular, lo personal, lo propio, un sentido de pertenencia. Eso es lo que nos indica lo privado. Entrelacemos esos conceptos de seguridad y lo privado. Y aquí ya les dejo la primera reflexión. La seguridad es un fundamento mismo de la sociedad. Eso es la seguridad.
La seguridad es transversal a todos los sectores de la economía. Ustedes imagínense cualquier actividad del ser humano y encontrarán seguridad. Es imposible realizar una actividad hospitalaria sin seguridad, una actividad aeroportuaria sin seguridad, una actividad industrial sin seguridad, una actividad educativa sin seguridad, un plan de desarrollo, vías, infraestructura. Piensen en cualquier sector y en cualquier actividad, incluso en el deporte, recreación de niños, y en cualquier actividad que el ser humano realiza es inherente la seguridad. Sin seguridad no hay desarrollo de la humanidad. Es un principio básico de la sociedad, la seguridad. Pensemos desde cuándo puede existir el concepto de lo privado, de que pertenece y de que se reconoce lo privado, los bienes privados. Miren, les voy a poner a reflexionar en un simple concepto bíblico. Para el siglo XIII antes de Cristo, es decir, más de 1200 años, cuando Dios le entregó en ese pasaje bíblico las tablas de los 10 mandamientos a Moisés, ¿quién se atreve a decirme dónde está el reconocimiento aquí de los bienes privados? ¿Alguien que me quiera ayudar? Fácil, miren, no robarás. Séptimo mandamiento. Si está el concepto desde el siglo XIII antes de Cristo del no robarás, es porque está el reconocimiento de que existe algo privado, de que existe el bien privado. Miremos también el concepto en el artículo, en el mandamiento 10, no desear los bienes ajenos. Me decía Ignacio, ahora salió Nacho del salón, me decía Ignacio hace un momento, cuando yo le decía sobre los mandamientos, me decía, no desear la mujer del prójimo. No, eso no. Eso es libre albedrío, pero eso no es propiedad. Eso no es propiedad. Pero miren cómo 1200 años antes de Cristo. Ahora, como me han indicado hablar sobre la historia de la seguridad en la humanidad, pensemos desde dónde puede surgir ese concepto de seguridad, desde dónde puede remontarse. Entonces encontramos que antes de lo que se conociera como el homo, el hombre, existía el Australopithecus, 4.3 millones de años. Es ese pequeño simio que desciende de los árboles, que aún no es considerado como ser humano, que no es descendiente directo, que no tiene los mismos genes que hoy se consideran para ser considerado homo, pero que ya tiene un concepto de seguridad. Él vive en los árboles, desciende en el día, come frutas, hojas, se alimenta herbívoramente, pero tiene un concepto de seguridad, de un instinto que le indica tener seguridad para conservar su especie, para conservar su vida. Venimos con el Homo habilis, 2.3 a 1.4 millones de años, y aquí hay un concepto muy importante, porque es que este Homo habilis ya maneja armas primarias, ya maneja defensa, ya maneja un concepto de seguridad más avanzado, ya puede elaborar armas rudimentarias, y entonces miren qué hay ahí, un concepto de seguridad. Un concepto de seguridad que siempre va en la protección de la especie, una protección de su propia vida y en la consecución de alimentos. Pero allí también aparece un tema importante para la raza humana, que es 1.5 millones de años atrás, el hombre logra dominar el fuego, y con la dominación del fuego puede dominar cavernas,
animales, atacar mejor a sus presas, cocinarlas. Ya empieza a cambiar un poco el tema de poderse desplazar y dominarlo. No solamente el fuego que se había producido por situaciones naturales, sino es que el dominio del fuego fue un cambio grandísimo, grandísimo para la humanidad. Por supuesto viene el Homo erectus 1.8 a 1.3 millones de años, con mayores habilidades en herramientas, en conocimiento, en seguridad, en poderse ya socializar con sus mismos géneros y su misma especie. El Homo neandertal, que son 600.000 años atrás, y por supuesto de los que nosotros descendemos, que es el Homo sapiens, 200.000 años. Aquí está el 99% de nuestros genes que desarrollamos y que tenemos hoy en el hombre moderno. Pero miren estos conceptos, porque estamos hablando de seguridad y de la evolución de la seguridad en la historia. Entonces, si hablamos de ese famoso Big Bang, que es la creación del universo más de 13.700 millones de años, la Tierra es muy joven. La Tierra tiene apenas 4.600. Cuando se creó el sistema solar con sus 8 planetas, empiezan a bajar los gases, se crean los océanos y los mares, pero ya con toda seguridad empiezan a aparecer los primeros microorganismos. Y con esos primeros microorganismos surge una teoría, que es precisamente la teoría de Darwin. La evolución de las especies, la protección de las especies, el pez grande se come al chico, sistemas de defensa que van evolucionando en la teoría de las especies. ¿Y qué conllevan ahí? Para defensa, camuflaje, evolución, seguridad. Lo que buscan todas las especies es seguridad, cómo defiendo a mi propia especie, cómo conservo mi propia generación, vida, alimentos. Miren un ejemplo, los dinosaurios hace 70 millones de años existieron, es decir que con relación a la Tierra realmente ocurrió hace muy poco, desaparecieron hace 65 millones de años. Pensemos que existieron 5 millones de años y ellos también generaban seguridad. El más grande se comía al chico, buscaban casa, alimentos, sistemas de protección, seguridad. Ya les indicaba yo que el fuego, 1.5 millones de años, que perteneció al Homo habilis. Pero, ¿cuál es la reflexión aquí que les quiero yo dejar con esto? No solamente en la evolución del hombre, sino la reflexión que les quiero yo dejar aquí es que la seguridad no es algo inherente ni que pertenece exclusivamente a nosotros, los seres humanos. Es algo que pertenece al instinto animal. No es exclusivo de nosotros. La seguridad es un instinto animal que ha estado desde la existencia, desde el mismo planeta. Vamos a estudiar rápidamente las primeras civilizaciones. Recuerden que hasta donde vimos, todos los Homo eran nómadas, pero empezaron a surgir las primeras civilizaciones. Yo solamente les voy a mencionar las 4 principales civilizaciones. La mesopotámica, que existió en el Neolítico en el 9000 a.C. hasta el 539. Allí encontramos un tema fundamental, que es Uruk, que es la primera ciudad que se conoce en la historia de la humanidad. Esto viene a quedar entre la Mesopotamia, todos lo sabemos, que es entre el río Tigres y el Éufrates, lo que vendría siendo hoy Irán, Irak, esos territorios. Y allí en el 3500 a.C. aún no está el concepto de polis, es decir, ciudades organizadas política, estratégicamente y divididas jerárquicas, sino son ciudades básicas. Pero esta es una de las primeras sociedades, pero que conlleva un concepto de seguridad dirigido en un politeísmo, diferentes religiones gobernadas por reyes, religiones y familia.
El primer concepto de seguridad que se desarrolla en la humanidad está siempre sobre el paterfamilia, siempre sobre el jefe de familia. Es el encargado de defender su núcleo familiar. Y allí también existe otro principio que es incluso anterior al que les expliqué a los 10 mandamientos. 1754 a.C., el Código Hammurabi. Allí ya existían las primeras sanciones, el reconocimiento a la propiedad privada, el reconocimiento a la seguridad, las sanciones para el que robe, las sanciones para el que vulnere la seguridad. Y este Código Hammurabi, para todos los que lo quieran consultar, pues afortunadamente aún lo conserva la humanidad allí en el Museo del Louvre. Miremos qué pasó en la civilización egipcia. 3150 años antes de Cristo hasta el 31, unos conceptos básicos y desarrollados de seguridad, la primera policía, Merhat, el ejército, el Melí, y miren estos conceptos tan básicos que todos conocemos de la sociedad egipcia. Se protegían en la vida con ejércitos, con policías, con guardas, pero también incluso hasta para la muerte. El tema de los sarcófagos y todo lo que nosotros conocemos, pero son conceptos de seguridad. Hasta para la muerte buscaban seguridad. Carros de guerra y demás. Miremos qué pasaba con los griegos. 1200 años antes de Cristo, 146 años antes de Cristo. Astinomor, la policía, Diácono, los generales, una organización política. Y los griegos sí que experimentaron todas las formas de gobierno: monarquía, oligarquía, tiranía, democracia, pero fue allí donde en los griegos se estableció ese concepto de democracia. Y precisamente con ese concepto de democracia se desarrolló verdaderamente la polis, como una organización política, organizada socialmente y por supuesto basada en el marco social de derecho, el concepto moderno de polis que hoy en día se conoce, que es llevada hasta nuestros tiempos con concepto de seguridad. Allí realmente nace el concepto jurídico del tema seguridad. Y por supuesto vamos a estudiar una que marcó la historia de la humanidad, que es la civilización romana. Fundada en el 553, esa vieja historia que todos conocen de Rómulo y Remo, y la caída del Imperio Romano entre lo que fue Oriente y Occidente para el año 1453 después de Cristo. Más de 2206 años de evolución de la civilización romana, pero miren el concepto que aparece allí tan importante: los vigiles. Los vigiles son esos primeros vigilantes que sirven de custodios a las ciudades romanas y prestan servicios de seguridad, pero también son bomberos. En aquellas épocas lo que más sufrían los ciudadanos romanos era de incendios, o provocados o furtivos. Y entonces los primeros vigiles creados por el emperador Augusto en ese siglo VI después de Cristo cumplen esa doble función de seguridad en la oscuridad y de bomberos. Miren, desde el siglo VI después de Cristo. Ahora miremos rápidamente lo que ha sido la evolución del concepto seguridad en la Edad Media, del siglo V al siglo XIV, caracterizada por las monarquías, principados, feudos. Es el señor feudal allí el que tiene la obligación de cuidar a sus vasallos, de generar el concepto de seguridad, la recaudación de impuestos, pero también entre los vasallos empieza a existir un sistema de seguridad para protegerse de impuestos injustos cobrados por los señores feudales y de monarcas. Pero es un periodo también trazado por guerras, por inestabilidades de gobiernos y por supuesto de milicias que incluso ya empiezan a existir entre las pequeñas civilizaciones que se han formado allí en la Edad Media. Y por supuesto la seguridad es marcada por estos conflictos. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? Ya viene desde el siglo
XIV hasta el siglo XIX, el Renacimiento, hasta la Revolución Industrial, y allí ya los poderes son centralizados, ya los sistemas de gobierno son definidos. Y esto, por supuesto, sí que jerarquiza a los estados, porque pueden haber ejércitos jerarquizados, normatizados, leyes, estatutos, reglamentos, ejércitos y policías desarrollados de manera más profesional. La edad contemporánea, que por supuesto va del siglo XX, siglo XXI, la actualidad, y son los mayores avances de la humanidad, tanto en lo tecnológico, en la seguridad, en armamento, en los temas de inteligencia, en lo cibernético, pero también allí es donde más y más se afianza la seguridad privada, porque no solamente evolucionan todas las empresas de seguridad privada, sino que los estados empiezan a tomar la verdadera conciencia y dejan de sentir que la seguridad privada es una competencia de lo público. Hasta el siglo XIX, siglo XVIII, y a pesar de que vamos a ver que existen aún empresas de vigilancia que operan en la actualidad, formadas a finales de la Edad Media, siempre los estados y lo público pensó que lo privado era una competencia y lo miraron con cierta desconfianza. Y allí la falta de legislaciones, la falta de apoyo a la iniciativa privada, la falta de regulaciones y por supuesto la falta de incentivos para poder promover el empresariado privado. Pero en esta edad contemporánea es donde realmente lo privado y el empresariado privado puede tener estatutos, puede tener leyes propias, puede tener entes de regulación y se da el reconocimiento de la gran gestión que da el empresariado privado en seguridad al aparato productivo de los diferentes países, de las diferentes naciones. Allí podríamos, y me podría extender muchísimo, el mirar cuál ha sido el afianzamiento de la evolución latinoamericana de lo que ha sido la seguridad privada. Lógicamente que por el tiempo, pues no me voy a detener, pero sí básicamente les voy a mencionar que en estos 2 días que hemos estado mirando nuestro pasado, nuestro presente y la preocupación de nuestro futuro, pues todo el mundo dice temas de regulación, temas de entes de control, temas de las autoridades. Y realmente pienso, y les voy a anticipar una conclusión, que el futuro de la seguridad privada está en lo político. Con las inestabilidades económicas y políticas que vive sobre todo nuestra Latinoamérica, es difícil no advertir que el ADBUR, el futuro de nuestras compañías, a veces se somete a lo político. Pensemos en un tema de Argentina, pensemos en un tema Brasil, pensemos en un tema Venezuela, pensemos en un tema Colombia. En un tema Colombia donde hoy se ha dado la página 180 grados. Reformas laborales en vigilancia y seguridad privada, reformas tributarias, reformas fiscales, reformas pensionales, reformas laborales de 180 grados, donde en este momento el mayor temor que tienen las empresas colombianas son temas confiscatorios. Incluso podría pensarse que se pueden llegar a temas de expropiaciones, de sectores de la economía que para el caso de la colombiana aporta el 7.6% del Producto Interno Bruto del país. Y eso para que avisoren cuál es el verdadero futuro de la seguridad privada. Miren esto frente a la historia y retomando el paréntesis que se realizó. En Japón, 1349, ya existía una empresa de seguridad que esta empresa hoy en día aún opera. Es decir, finales de la Edad Media, Nomura Security, 1349. En Londres, 1485, Yeoman Ward, que cuida aún la Torre de Londres. Fue creada para esa función, pero ya hoy se destinó a otros bienes públicos.
En Estados Unidos, de Pinkerton National, en 1850, que era una agencia de detectives, que después fue comprada por Securitas en 1999. En Suecia, 1934, Securitas, y unos temas importantes allí. Pilkington, incluso en esos temas que evolucionó la seguridad privada, que eran agencias de investigación, de detectives y demás, incluso participaron en la captura de la famosa banda de forajidos Jesse James. Recordarán ustedes esos asaltantes del Medio Oeste que incluso famosas películas tienen. En Estados Unidos, la agencia de William Burns. Y aquí también les quiero hacer otro paréntesis para que ustedes más o menos relacionen lo que ha sido la historia y la evolución de la seguridad privada. Burns, para el año de 1909, que se establece como agencia de investigación, la verdad es que ya venía operando, porque William Burns fue de los primeros agentes que tuvo el FBI, ese buró de la Agencia Federal de Inteligencia e Investigación FBI, que se fundó un año antes, 1908, 26 de julio, fue la fundación del FBI. William Burns fue de los primeros que participó. Y hay que decirlo abiertamente, ¿cómo participó? Esto ya eran incluso agentes mercenarios contratados por Estado para atacar delincuentes de diligencias, cuatreros, y un tema muy importante que fue la desaparición de toda una comunidad indígena que eran los Osage. Fueron desplazados, esa comunidad famosísima fue desplazada, terminó en los territorios del norte y desafortunadamente entre todo el desplazamiento y fortuna para ellos, terminaron desplazados a los territorios más ricos y petroleros de Estados Unidos. En aquella época de los años 1900, 1920, eran los indígenas y los ciudadanos del mundo per cápita más ricos de la humanidad. Hoy en día siguen siendo dueños de casinos en Las Vegas y mil cosas más, pero fue una comunidad indígena extinta. Uno de los principios por la cual se creó el FBI fue precisamente para descubrir todos esos asesinatos que exterminaron a todos estos indígenas. Léanlo. En Los Asesinos de la Luna, una película que está muy famosa hoy en día con DiCaprio y demás, y fue nominada al premio Oscar, escrita por David Grant, no es novelista, es una investigación periodística de cómo se incluso arrancaron las primeras empresas de seguridad, cómo se vincularon a lo público, cómo inició el FBI y cómo ocurrieron los exterminios indígenas en Estados Unidos. Una historia muy interesante que nos puede indicar también allí cómo surgieron esos principios de seguridad. En China, una empresa que también hoy en día existe, 1851, China Security and Protection Group, son empresas que hoy en día existen. Ustedes ya notaron en esta gráfica algo significativo. Estoy hablando de diferentes empresas a nivel mundial y de diferentes continentes. Y ustedes me dirán, Osvaldo, ¿y dónde está la empresa más antigua latinoamericana? Voy a decir, ¿qué ocurre allí? Que frente a los vacíos de legislación de Latinoamérica, cuando ustedes investiguen cuáles son las empresas de seguridad más antiguas en Latinoamérica, son multinacionales. Securitas, Prosegur, y ellas G4S, y ellas que fueron evolucionando, ocuparon los vacíos normativos de nuestras empresas. Y entiéndanme, de nuestras legislaciones. Y entiéndanme que no es una crítica a las empresas, sino es un error de nuestros vacíos, porque no hemos tenido legislaciones propias dedicadas a temas legislativos y sobre todo que no hemos tenido temas proteccionistas de nuestros mercados y también temas de reciprocidad internacional para nosotros poder intervenir en estas empresas. Les pongo otro ejemplo. Léanse la ley quinta del año 2014, que es la ley de vigilancia y seguridad privada en España, promulgada por el rey Juan Carlos I
año 2014. Artículo 19, numeral segundo, literal B. Para poder tener una empresa de seguridad, tienes que haber nacido en la Comunidad Económica Europea. ¿Pero están aquí? Sí, todas, y por toda Latinoamérica, y en 180 países. ¿Pueden ir allá? No. ¿Ustedes pueden ir a Suecia? No. ¿Quieren una empresa de seguridad en los Estados Unidos? Son temas de reciprocidad y de mercados. Entonces, no lo digo por las empresas, muy bien que todos hemos aprovechado las diferentes condiciones de mercado, pero por eso nosotros en la historia de la seguridad privada hemos sido sometidos a patrones dictados por multinacionales extranjeras de la seguridad. Es por ese motivo. Pero vale entonces allí la reflexión de hacia dónde debe regir el futuro de la seguridad privada en América Latina. Mercados proteccionistas, mercados que exijan tratados cuando se negocian estos TLCs, tratados que exijan a los países reciprocidad. Si ustedes vienen, nosotros vamos. ¿Cuál debe ser el futuro? Allí yo creo que yo podría hacer otra exposición, pero será tema de otra conversación sobre exclusivamente inversión extranjera. Pero quiero dejarles esa reflexión. Ahora para concluir, unas pequeñas visiones sobre lo que es la tecnología y el futuro de la seguridad privada. En materia de tecnología, por supuesto, nuestros mercados, nuestras empresas tienen que estar dirigidas a adopción de tecnologías emergentes, todo el tema de inteligencia artificial que ya nos toca a todos, en lo empresarial y en lo particular. Aprendizajes automáticos, Internet de las cosas, sistemas de seguridad integrados, en la seguridad cibernética, la adaptación de seguridad, la prevención, todo el tema de delitos cibernéticos que tanto están de moda y los delitos, por supuesto, bancarios, todo este tema bursátil, todo el tema financiero. Toda la adaptación de la ciberseguridad como tal. Nuestras empresas tienen que estar anticipadas ya a eso. El enfoque de prevención, por supuesto, un enfoque de prevención en riesgos, análisis predictivos, técnicas de inteligencia, mitigar. Nosotros, empresas de seguridad, no somos de resultado. Por más capacitación a nuestros funcionarios y por más instrucciones a nuestros funcionarios y por más tecnología que le imprimamos a nuestras empresas, jamás le podremos garantizar el resultado a nuestro cliente. De decirles, te garantizo que no va a ocurrir el siniestro. En conclusión, nuestras empresas son de medio, no de resultado. Integración de servicios, soluciones integrales de seguridad, física, electrónica, respuesta a emergencias, capacitación permanente en todas las áreas. Yo creo que este es el punto más importante. Tanto las áreas directivas, administrativas, operativas, tienen que estar anticipadas ya a lo que es el desarrollo y devenir del siglo XXI. Y es básicamente capacitación, estar anticipados a lo que viene en el mundo, porque lo que hoy en día es tecnología, al segundo ya no lo es. La simple comparación es nuestros teléfonos móviles. Todos queremos el último iPhone y no lo acabamos de comprar y ya salió el siguiente. Y así pasa en cámaras, así pasa en toda la inteligencia artificial que tratamos de adquirir y mucho más en drones y en otras cosas. Lo que hoy en día es tecnología no lo es. Entonces, más que competir en el tema de tecnología, compitamos en temas de capacitación y estar anticipados a lo que va a ser esa tecnología ya del futuro. Por supuesto, hemos escuchado a nuestras entidades regulatorias, nuestras entidades de control, superintendencias de vigilancia latinoamericanas y demás, y la integración. La integración es básica, pero que no quede en un simple discurso, sino que sea realmente el reconocimiento de los estados a la generación de empleo. Si sumamos las cifras de empleo que hoy en día se dan en Latinoamérica, podemos fácilmente advertirlo con toda seguridad que el sector de la seguridad privada
es el segundo generador de empleo en todas nuestras naciones. El segundo generador de empleo. Eso dinamiza la economía, aporte a seguridad social, reinversión, empleo estable, seguridad social, pago de impuestos. Somos realmente dinamizadores de la economía de nuestras naciones, pero recibimos la retribución de nuestros gobiernos, de nuestras legislaciones o la confianza de nuestras autoridades. Yo creo que la pregunta la dejo abierta al público y al escenario, porque ustedes saben que la respuesta es no, un contundente no. No existe la reciprocidad, no existe la compensación en lo que realmente está invirtiendo la seguridad privada en el aparato productivo de nuestras naciones. Énfasis de formación y profesionalización. Aquí nuevamente soy enfático en que los temas de profesionalización son los esenciales en seguridad para poder avanzar realmente hacia lo que ha de ser un verdadero futuro, anticiparnos hacia el manejo de las tecnologías, anticiparnos. En seguridad privada siempre debemos estar innovando y estar ya avanzando en lo que va a ser la seguridad privada. Pero yo les quiero dejar justamente una de las reflexiones que ya les compartí en este pequeño conversatorio que quise tener con ustedes. Y es: ¿cuál es el futuro de la seguridad privada? Legislativo, apoyo de nuestros entes de control, apoyo de nuestros gobiernos, estar preparados en ciberseguridad, en tecnología, en satélites, en domótica. ¿Cuál es el futuro? Y miren, el futuro realmente es político. Con la inestabilidad de nuestros mercados y de nuestras naciones, hoy en día estamos hablando de temas legislativos y nuestras autoridades de control. Y nosotros, empresarios, desafortunadamente tenemos que hacer lo que diga el gobierno de turno. El futuro de la seguridad privada, con el capital humano que nosotros manejamos y el capital económico, tenemos que pensar en política. Ese es el futuro de la seguridad privada. Les quiero dejar esta reflexión. Mayor presencia de los gremios, de las cámaras, mayor solidificación a niveles nacionales y latinoamericanos. Con integración llegó el verdadero momento de establecer, y pensémoslo y soñémoslo en serio, en un partido político de la seguridad privada. Imposible que la seguridad privada, manejando más de 2 millones, más de 4,5 millones de guardas a nivel latinoamericano, no podamos pensar en un futuro de la seguridad privada. Pensemos en que en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, deberíamos tener diputados, representantes y senadores que no hablaran cada 4 o 6 años y se acercaran a nosotros a ser nuestros representantes. Pensemos que aquí pueden estar los verdaderos dolientes, no por una jornada electoral, sino por el día a día, los verdaderos dolientes de la seguridad privada. Y pensemos que aquí está el capital humano, el capital económico y el capital intelectual para formar un verdadero partido político de la seguridad privada a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Por favor, quédate en el estrado. Muchísimas gracias. Voy a pedir a Roger, por favor, Pedraza, que entregue el reconocimiento a nuestro conferencista del día de hoy. Sin duda, sumamente interesante toda esta parte de historia, pero sobre todo la perspectiva que tenemos y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Otorgan el presente reconocimiento a Luis Osvaldo Parada, excónsul general de Colombia en los Estados Unidos de México, a nombre de la FEPACEP, Federación Panamericana de Seguridad Privada, y de la MES, Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, por su valiosa participación como conferencista en el marco del 17º Congreso Panamericano de Seguridad Privada, donde compartió sus experiencias y conocimientos en beneficio de los profesionales de la seguridad privada. Muchas gracias.
Y voy a pedir a la presencia del capitán José Carlos Sánchez, por favor, para que entregue reconocimientos a nuestros patrocinadores del evento. Voy a pedir la presencia del representante de Intela, JJB Inversiones, Share y Asociados y JBP, por favor, que pasen al frente. ¿Está listo, Marcelo? FEPACEP y AMESP otorgan el presente reconocimiento por el patrocinio y apoyo brindado para la realización del Congreso Panamericano de Seguridad Privada. Ciudad de México, 17 de mayo de 2024. Intela. Gracias. Ahora, por favor, una foto. Firmes, ya. Es para el capitán, con dedicatoria. Muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias. Muchas gracias.